Pues mi amada iglesia, seguidores de Cristo, gracias a Dios, entender que estamos todavía en crisis, tenemos que orar mucho, porque bueno, aunque nos dicen que vamos a empezar nuevamente con una nueva normalidad, como se le ha dicho a partir de mañana, y luego el 15 de junio se está manejando que ya va a haber reuniones públicas de menores a 50 personas, pues todo eso tenemos que irlo considerando, tenemos que estar orando y viendo qué es lo que Dios quiere que hagamos de aquí a esa fecha, y si Dios guía que todavía no, pues todavía no, pero bueno, yo en lo personal les digo, anhelo aquel día en que podamos estar reunidos todos juntos, hablo a la iglesia local, para poder alabar a Dios y gozarnos. Sin embargo, gracias a Dios, porque podemos estar conectados a través de esta transmisión cada domingo. Y pues bueno, estamos en un tema que en lo personal, como lo he dicho, se me hace hermoso porque pues habla del papel de la iglesia que ha tenido en la historia, sobre todo de Dios, el Espíritu Santo a través de la iglesia. Y pues bueno, estamos ya hermanos en otra transmisión hablando de Apocalipsis. Y quiero comenzar recordando un viaje, por la gracia de Dios, en el 2008. En noviembre del 2008 tuve la oportunidad de visitar un país donde está prohibido ser cristiano. Y recuerdo mucho la parte emocional que había en mi vida en ese tiempo, porque bueno, las restricciones eran muy claras, no podíamos presentarnos como pastores cristianos, no podíamos llevar de una forma abierta alguna publicidad que indicara que éramos cristianos, porque eso es un delito. Y bueno, pensé mucho en lo que Dios hace en esas ciudades, en esos países, porque en realidad fue difícil desde migración para mí entrar a un país donde sentía yo la adrenalina de pensar que quizás podrían meterme a la cárcel. Ahora, hermanos, en realidad esto que comparto pues es algo que quiero que lo tomemos como algo que deberíamos de valorar, porque vivimos en un país donde la fe en Cristo es libre. Y aunque quizás podemos tener algunas limitaciones como estas ahorita, que es una situación que no tiene que ver con los cristianos, tiene que ver con una realidad mundial, pues bueno, ser cristiano en un país donde estamos libres es una gran bendición. ¿Y por qué hablo de esto de este viaje y de esta realidad de algunos países? Bueno, quiero decirles también que el buscar el sufrimiento como un camino para ser aceptado por Dios no es agradable a Dios. O sea, vamos a hablar del sufrimiento, y como en estos países se sufre y se sufrió en la iglesia del primer siglo, pero quiero aclarar que buscar el sufrimiento como un camino para agradar a Dios no es aceptado por Dios. Eso en las religiones paganas es una acción que se hace, se busca las buenas obras, se busca el sacrificio para ser aceptado por el Todopoderoso. Pero en la Biblia hemos dicho y hemos visto que las obras no son las que agradan a Dios, incluyendo las de sufrimiento, sino solo la gracia. Sabemos que la Biblia nos enseña que Cristo ya pagó el más alto sufrimiento por nosotros en la cruz. Sin embargo, también es cierto que el sufrimiento que no buscamos, Dios lo permite para enseñarnos a confiar en Él y creer más en Él. El sufrimiento, repito, que llega a nuestra vida sin que lo busquemos, Dios quiere usarlo para ayudarnos a confiar en Él y crecer más en nuestra fe. Esto es lo que vamos a aprender en este día. Estamos hablando del libro de Apocalipsis, la última revelación. Y bueno, vamos a hablar estamos ya ahora en la segunda iglesia a la que le escribe el apóstol Juan en Apocalipsis, que es la iglesia de Esmirna, que sigue siendo la zona de Turquía, el día de hoy, Asia Menor, en ese tiempo. Y bueno, vemos que es parte de una ciudad que era cercana al mar, como la de Éfeso. Y bueno, está al norte de esta ciudad de Éfeso, Esmirna. Y bueno, Esmirna es la iglesia sufriente. Vamos a ver qué es la iglesia sufriente. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis,
el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Ahora vamos a orar. Padre bendito, Dios Todopoderoso, pues bueno, sabemos que eres tú y solo tú el que nos das la oportunidad de estar con vida. Sabemos, Dios, que inclusive nuestro país está viviendo una gran crisis, una crisis que está llegando a los hogares por la enfermedad, por la muerte, y lamentablemente pues todo esto se extenderá a lo económico o está ya en lo económico. El sufrimiento, Dios, es una realidad en este mundo. Y como cristianos, en medio de esta grande crisis, queremos ver de ti tu presencia. Queremos el consuelo que solo viene de ti. Y por eso yo te ruego, Padre, que por tu soberanía hoy estamos entrando a una escena bíblica en donde tu iglesia, la iglesia de Esmirna, si algo la caracterizó, fue el sufrimiento. Permítenos tener esta capacidad de ver tu mano de amor en el sufrir. Tú sabes, Dios, quiénes de los que están escuchando este mensaje están viviendo un gran sufrimiento, ya sea emocional, físico, de cualquier tipo, Señor, de cualquier índole. Y yo te pido que tú, a través de tu palabra, nos des consuelo, tu presencia, fortaleza y esperanza. Señor, toma el control de esta enseñanza, te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Y bueno, como dije, ya estamos entrando a la segunda iglesia, donde el apóstol Juan se dirige aquí en Apocalipsis. Apocalipsis 2, versículo 8. Ya terminamos hablando de la iglesia de Éfeso y ahora viene esta segunda iglesia y dice aquí Apocalipsis 2:8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y bueno, nuevamente Dios hace hincapié en esta parte espiritual de que al que está dirigida la carta es al ángel de la iglesia, recordándonos, como ya lo he dicho insistentemente, que vivimos en un mundo espiritual en donde hay una influencia de seres que gobiernan o influyen en las decisiones en la tierra. Y bueno, la Biblia nos habla nuevamente que esta iglesia de Esmirna tiene un ángel representándolos. Ahora vamos a hablar de lo que es la ciudad de Esmirna. Vamos a volver al asunto y entender el clima histórico de lo que está pasando aquí. Y bueno, ¿qué podemos aprender de esta ciudad? Esmirna fue una ciudad rica y hermosa que la restauró el emperador Alejandro Magno. Y en el tiempo en que la iglesia se fue fundada en este lugar, pues bueno, era un lugar bastante próspero y pues bueno, es considerado Esmirna una joya de Asia, y hasta el día de hoy es una gran ciudad donde habitan más de 3 millones de personas. Y bueno, esta ciudad, su nombre actual es Izmir. Y bueno, este es un buen puerto marítimo hasta el día de hoy, cerca del mar Egeo, a unos, como dije, 55 kilómetros al norte de Éfeso. Ahora, su nombre quiere decir, bueno, también allí tuve la oportunidad de estar, y bueno, esta diapositiva habla de, me llamó la atención estando en esta ciudad, que ellos le dan un gran valor a sus héroes nacionales, y este es el rostro esculpido en una montaña de uno de sus héroes, algo que me llamó mucho la atención. Pero bueno, a lo que quiero ir es que esta ciudad, su nombre significa mirra. Sabemos por la Biblia que la mirra es uno de los 3 regalos que trajeron los magos de Oriente, pero mirra significa amarga o amargura. Es una especie que hasta el día de hoy se usa y que tiene esta característica, es amarga. Así que cuando Dios conecta el nombre de Esmirna con una iglesia local del primer siglo, es para darnos esta idea de la experiencia amarga que vivió la iglesia de Esmirna por ser fiel a Dios. Ahora, esta ciudad, metí un poquito lo de la iglesia porque es lo que vamos a ver, pero bueno, esta ciudad era una ciudad sumamente pagana. Sin embargo, Dios aquí, por el poder del Espíritu Santo,
siendo tan cercana a Éfeso, pues bueno, Dios dio la oportunidad de formar y fundar una iglesia bíblica. Ahora, vamos a hablar de la iglesia, porque bueno, nuestro tema importante, ya después de definir un poco el clima espiritual de esta ciudad también, como la de Éfeso, lamentablemente, bueno, hablando de comparaciones de Éfeso y Esmirna, pues bueno, no viene aquí en el libro de los Hechos, no aparece cuándo fue fundada. Sin embargo, por el Espíritu Santo sabemos, y por lo que escribe Juan, aquí en Apocalipsis, sabemos que había una iglesia allí. Ahora, esta iglesia en especial fue muy perseguida. Fue una iglesia que sufrió gran persecución, y pues bueno, en esta persecución que quiero ahorita primero describir, quiero que entendamos algo, hermanos. Cuando la persecución de la iglesia empezó, los primeros años, como vamos a leer ahorita más adelante, fue a través de la religión o la secta de los fariseos hacia la iglesia. Pero ya para el año 64 después de Jesucristo, el emperador Nerón quemó Roma y acusó a los cristianos de haber sido los culpables. A partir de ese tiempo, empezó a haber por parte del Imperio Romano una persecución sistemática, mucho más agresiva y terrible que la que pudiera vivirse a través de la persecución de la secta de los fariseos. Ahora, este punto es muy importante porque esta persecución que comenzó a partir del año 64 fue en un crecimiento exponencial hasta llegar a la etapa de la segunda generación de la iglesia, que es la que vamos a estudiar. Pero bueno, quiero que vayamos aprendiendo un poquito del patrón bíblico, que cómo trabaja Dios y cómo trabaja el diablo para hacer sucumbir más bien la fe en el cristianismo. En el libro de los Hechos, capítulo 8, se registra la primera persecución que vivió la iglesia, aunque en los primeros capítulos habla del concilio llamando a los apóstoles. Todavía no era una persecución como la que se empezó a dar como resultado de este tiempo. Y dice aquí en Hechos capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. El contexto era el asesinato del testigo de Dios llamado Esteban. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Aquel día hubo una gran persecución. Vean el énfasis que hace la Escritura. ¿Contra quién? La iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces vemos aquí que Satanás, entendiendo que Dios estaba ganando terreno a través de la predicación del evangelio, él emprendió una estrategia y fue la persecución. La persecución es para hacer sucumbir, repito, en el corazón del creyente este deseo de agradar a Dios, porque el sufrimiento físico, el sufrimiento emocional, el sufrimiento moral o espiritual siempre puede llegar a debilitar la fe de alguna persona. Hoy en día, mis hermanos, estamos siendo bombardeados a través de las redes sociales y de un montón de información que nos hablan de esta situación crítica y repito, oigo de muchas teorías de conspiración, y quizás en los corazones de muchos cristianos empieza a haber incertidumbre. Es una persecución, pero honestamente jamás se va a comparar con la persecución directa hacia la iglesia, como vemos en este contexto. Ahora, resultado de esta persecución, vemos que bueno, la iglesia fue una iglesia muy perseguida, entre más persecución, es lo que quiero que veamos, mientras más persecución, más crecimiento. Porque en el versículo 4 de Hechos 8 dice así, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de la historia hemos visto que Satanás ha usado la persecución para traer derrota a la fe cristiana. Sin embargo,
Cada vez que ha habido persecución, ha habido un mayor esparcimiento del Evangelio. Así que nosotros no debemos estar preocupados, porque si el Señor tiene en sus planes permitir una persecución al cristianismo, es con el único propósito de que la fe cristiana se esparza como nunca. Inclusive, bueno, algún día llegaremos al libro de Apocalipsis, al capítulo de Apocalipsis, el capítulo 8 o capítulo 9, y veremos cómo la persecución genera mayor crecimiento de la fe. Pero bueno, ¿qué es el asunto que quiero enfatizar hablando de Esmirna? Esmirna describe el tiempo de la historia de la iglesia del año 200 al 320 de nuestra era. Ya hemos visto la iglesia de Éfeso. Vimos que ya para finales del año 200 o principios del tercer siglo, ya la iglesia había dejado su primer amor y había dejado esta parte enfática de sembrar y predicar el evangelio. Para este tiempo, Satanás ya había implementado una maquinaria de persecución a través del Imperio Romano. Ahora, estamos otra vez, para que entendamos, en la segunda etapa de la iglesia. Ya pasamos por la iglesia apostólica y ahora estamos entrando a la etapa de la iglesia de Esmirna, que lo que la describe es el sufrimiento del año 200 al 300 o 325. En realidad, en eso es muy difícil establecer una fecha, solamente estamos estableciendo parámetros. Ahora, en este tiempo, mis amados hermanos, increíble, porque es el tiempo donde hubo más persecución de la iglesia, pero es en el tiempo donde hubo más cristianos en relación a la población mundial. En ese tiempo, en el tiempo de la historia de Esmirna, el cristianismo a nivel mundial llegó al 10%. Si hoy llegásemos a un 2% de cristianos a nivel mundial, andamos bien. Ahora, no estoy hablando de la cristiandad. No estoy hablando de aquellos que profesan la religión cristiana. Estoy hablando de aquellos que, como dice la parábola del sembrador, de los que han caído en buena tierra, han dado fruto por el nuevo nacimiento. Siempre ha habido una parte de fruto falso y fruto verdadero. Y por eso en esta etapa se empieza a ver más claro cómo hay un grupo que en verdad no tiene un nuevo nacimiento y que fueron apartándose cada vez más de la fe. Pero a la vez Dios fue purificando el verdadero fruto del cristianismo. Pero repito, jamás en toda la historia del cristianismo ha habido verdadero fruto en porcentaje mundial como en el primer siglo o en los siguientes 2 siglos, como vemos aquí. El 10% se consideraba que eran verdaderos cristianos. El día de hoy, repito, si llegamos a un 2%, estamos bien. Ahora, ¿cuál es el asunto hablando de este tiempo? La iglesia de Esmirna, hablando de la iglesia local en esta ciudad que representa esta etapa de la persecución y del sufrimiento, la iglesia de Esmirna, muy en especial, fue víctima de gran persecución. Dentro de estos hay un hermano, bueno, esta fue una iglesia que fue un tiempo de gran persecución. Ahora hay una persona, tuve el honor de estar en la ciudad de Esmirna y estar en la iglesia de un discípulo de Juan. Juan tuvo varios discípulos, dentro de ellos uno llamado Policarpo. Policarpo primeramente fue pastor en la iglesia de Éfeso, pero después fue trasladado se fue más bien él a la ciudad de Esmirna. Estando él en esta ciudad, él fue pastor allí en Esmirna, y hasta el día de hoy está el testimonio, quizás nada más como arquitectura, como museo, vamos a decirlo así,
Pero este hombre, Policarpo, este siervo de Dios, fue pastor allí. Y estando allí, en el año 155, los judíos llegaron a la ciudad de Esmirna. Y llegaron para agarrar y torturar a este hombre, a Policarpo. Cuando los judíos quisieron matar a este hombre, lo llevaron a poner amarrado, y dice la historia que los propios judíos inclusive quebrantaron el día de reposo, cargando leña para encenderlo en una hoguera. Estando ya nuestro amado hermano Policarpo amarrado con la leña abajo, cuando su verdugo estaba listo para encender el fuego, le dijeron: maldice a tu Salvador y te vamos a permitir una muerte sin sufrimiento. Entonces Policarpo dijo las siguientes palabras. Policarpo dijo: 84 años he servido a mi Señor y nunca me ha fallado. ¿Cómo le voy a fallar ahora? Y la historia cuenta que en cuanto los verdugos oyeron esta declaración, con grande ira intentaron prender la leña. Y dice la historia que un gran viento alejaba las llamas de su cuerpo, y al ver que él no era quemado, un hombre tomó un hacha y lo mató. En ese día, cuando el gran siervo de Dios, Policarpo, dio la vida por la causa, murieron 1500 cristianos más y 800 después. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que ese tiempo fue un tiempo terrible. Fue un tiempo donde el peor delito de una persona era ser cristiano. Cualquier cosa podría ser uno menos cristiano. Por eso yo te digo, hermano, ¿tú te quejas? ¿Nos estamos quejando? Es cierto que estamos viviendo una situación difícil. Es verdad que lo que estamos viviendo no es agradable, que es algo nuevo, algo increíble. Pero mientras tú y yo estamos aquí, en esta transmisión, disfrutando de la palabra de Dios, meditando sobre las verdades de la Biblia, hay cristianos en el mundo que están muriendo por su fe en Jesucristo. Hay muchos lugares en este momento que están muriendo por la causa. Hay países donde ser cristiano merece la muerte. Y hay cristianos hoy, siglo XXI, aunque no lo creas, que están siendo asesinados mientras yo estoy compartiendo este mensaje. Quizás a veces nuestra mente no lo entiende, no lo capta. Por eso, mis hermanos, a mí me molesta, y perdón que lo diga, cuando escucho a cristianos que están preocupados, que si el orden mundial, que si la marca de la bestia, que si el 5G, que si Bill Gates, que si nos van a controlar. Es tan frívolo y tan absurdo pensar en esas cosas, cuando en verdad, hermanos, mis hermanos que están en esos lugares anhelarían estar preocupados por esas cositas tan frívolas, y no porque de repente puede alguien descubrirlos con alguna Biblia o adorando o orando a su Dios. Así que Esmirna es una iglesia que en verdad ha sufrido. Hay campos misioneros el día de hoy donde ahorita se está sembrando el evangelio con sangre. Déjame darte nada más la estadística. Hay 260 millones de cristianos perseguidos por su fe el día de hoy.
y en la gran mayoría es en países donde el cristianismo está prohibido profesarse como religión. Esmirna en verdad sí fue una iglesia sufriente, es una iglesia que sufrió gran persecución. En verdad me indigna ver la historia de la iglesia en este tiempo. El emperador Domiciano, Marco Aurelio, al que yo admiraba, por lo menos por la película del Gladiador, escuchaba que él disfrutaba encender troncos y después de tenerlos encendidos, pegarlos con una plancha de metal en la espalda de los cristianos, hasta esperar que se consumieran. Disfrutaba poner caminos de clavos y vidrios y obligaba a los cristianos a caminar sobre ellos, no sin antes haberles desollado la espalda a través de grandes latigazos. Así que era una situación increíble de dolor. Los cristianos en la iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba sufriendo porque respiraban la muerte. Todos los días los cristianos de Esmirna respiraban la muerte. Había cristianos ese día, el día que murió Policarpo, nada más ese día, mis hermanos, 1500 creyentes derramaron su sangre por la fe. Así que no era una iglesia que pudiera preocuparse por cosas que a veces nosotros nos preocupamos. Una iglesia que sufrió. Sin embargo, mis hermanos, Dios siempre teniendo el control, siendo soberano, amando a su iglesia, aunque en ese momento no lo pensaran, escribe estas preciosas palabras en Apocalipsis y le dice lo que necesitan de Jesucristo, lo que necesitan de su persona, como a cada iglesia, como en la iglesia de Éfeso, les hablaba de la necesidad de entender que lo tenían que tener en cuenta que Él estaba en medio de los 7 candeleros y que Él tenía las 7 estrellas en su diestra. A esta iglesia les dice: yo soy el primero y el postrero. Yo soy el primero y el postrero. Esta iglesia que estaba respirando la muerte todos los días, una iglesia que estaba sufriendo por el simple hecho de seguir a su maestro, a su Señor y Salvador, estaba siendo perseguida grandemente. Estaban muriendo por el simple hecho de declarar su fe. Dios les dice: yo soy el primero y el postrero. ¿Por qué? Esta frase habla de su naturaleza eterna, pero también le está diciendo a esta iglesia: me persiguieron a mí primero. Así dice Juan 15. Dice que si lo persiguieron a Él, a nosotros también nos perseguirían. Dios lo advirtió desde su ministerio. Y esta iglesia tenía que recordar que a su Señor lo persiguieron primero. Me persiguieron primero. Yo soy el primero y el postrero. Soy el postrero porque obviamente el Señor murió. Y por causa de nosotros es que murió. Pero Él dio la vida por nosotros para que nosotros tuviéramos vida. Y por eso lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo y le está diciendo a esta iglesia es: hey, no se preocupen, yo soy el primero y el postrero. Y después les dice, bueno, vamos a ver un pasaje importante. Hoy en día tenemos mucho miedo. Tenemos miedo a la muerte y es normal. Hay mucho miedo a todo lo que va a suceder o está sucediendo. Esta iglesia estaba siendo presionada. Yo me imagino que cada reunión que tenía esta iglesia de Esmirna, había algún pariente llorando porque habían matado a un ser querido. De seguro cada día estaban preocupados, esperando a ver en qué momento llegaba el Imperio Romano con sus soldados y los llevaba presos para posteriormente asesinarlos. Era un ambiente, me imagino, de gran dolor e incertidumbre. Sin embargo, la Biblia nos recuerda algo muy importante. Y dice Mateo 10:28. Dice,
y temáis a los que matan el cuerpo. Pues no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lamentablemente, vivimos en un mundo muy materialista y estamos siempre muy preocupados por lo que puede pasar con nuestro cuerpo. Y está bien, no estoy diciendo que tengamos, como lo dije en el principio, Dios no acepta el sufrimiento que buscamos, ¿sí? No se trata de decir que ahora tengo que buscar el sufrimiento para ser aceptado por Dios. No, el asunto es entender que Dios tiene el control y que lo más importante es el destino del alma cuando morimos. No hay otro camino para poder tener vida eterna que confiar en la sangre de Jesucristo. Es algo que hemos dicho consistentemente y no dejaré de repetir. La Biblia nos dice claramente que la única forma en que el alma se libra del infierno es depositando nuestra confianza en la sangre preciosa de Jesucristo. Porque Jesucristo, siendo el primero y el postrero, vino a la cruz para dar la vida por nosotros y pagar el infierno que tú y yo merecíamos. El problema está en que ahora como cristianos estamos a veces muy preocupados cuando en verdad hemos resuelto el problema más serio de nuestra vida. Tu problema, mi hermano, no es tu enfermedad ahorita. Tu problema, mi hermano, no es lo que tú tengas que resolver económicamente. El problema más serio que tiene el ser humano es su falta de perdón delante de Dios. Pero si tú ya has depositado tu confianza en Jesucristo, has resuelto el problema más importante. Porque aquí en la tierra estaremos quizás 80, 100 años si Dios nos presta vida. Pero el día que muramos, el alma tiene un destino que no tiene ya cambio. Si aceptaste a Jesucristo, te vas al cielo. Pero si no confiaste en la sangre de Jesucristo, lo dice la Biblia, no lo digo yo, te vas al infierno. Entonces Cristo dice que no debemos tener miedo a aquel que puede matar el cuerpo, sino a aquel que tiene el poder de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, ¿cuál es el asunto? La iglesia de Esmirna está sufriendo y Dios le dice: yo soy el primero y el postrero. Pero no solo le dice eso, le dice: el que estuvo muerto y vivió. Eso continúa diciendo el versículo 8 de Apocalipsis 2. Cristo le dice a esta iglesia: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué será que el Señor le habló a esta iglesia de la resurrección? Pues porque era una iglesia que estaba viviendo la muerte. Lo que le está diciendo Dios en esta frase a la iglesia de Esmirna y a nosotros es: no te preocupes, yo te doy vida. Esa es la verdad del Evangelio. Cristo nos da la vida. No es nuestro trabajo, no es nuestro esfuerzo, no son nuestras mejores obras, no es porque seamos buenos, no es porque estemos alertas, es porque Dios nos da la vida. Y la vida de Dios tiene dos aspectos. Primeramente, la física. Nuestro corazón late cada día por la gracia de Dios. Nuestro corazón y nuestros pulmones trabajan en armonía por la gracia de Dios. Podemos respirar todos los días por la gracia de Dios. Puedes comer todos los días por la gracia de Dios. Puedes vestir todos los días por la gracia de Dios. Sin embargo, todos los cuerpos un día van a morir. Ahorita nuestro país está respirando la muerte también, porque como lo hemos dicho, hay un enemigo invisible allá afuera que está matando a las personas, que está llevando a las personas a la enfermedad, a los hospitales y lamentablemente a los panteones, a muchos de ellos. Es una realidad la muerte, pero la verdad es que Cristo estuvo muerto y vivió para darnos vida.
Y el tema más importante de este día es entender que lo más importante es que Jesucristo esté en tu vida. Todo lo demás es relativo. Todo lo demás, tarde o temprano, tendrá una solución. Pero la vida que Dios quiere darnos es la vida eterna. No es aquella que solamente terminará cuando vayamos a la muerte. El famoso predicador D.L. Moody dijo: un día leerán en el periódico "Moody ha muerto". No lo crean. Y obviamente este hombre murió, pero como él dice, un día él resucitará porque no ha muerto. Hoy la muerte nos acecha, pero en realidad siempre nos ha acechado porque somos pecadores y el pecado trae la muerte. Sin embargo, a eso vino Cristo, a dar victoria sobre la muerte. Y la muerte que hoy está acechando las vidas de las personas es una solemne advertencia del Dios Todopoderoso para alzar los ojos al cielo y ver la gracia de Dios en la obra preciosa y perfecta de Jesucristo en la cruz. Hoy más que nunca tenemos que entender la relevancia de nuestro gran Dios y Salvador. No hay cosa más importante sobre la faz de la tierra que entender que Jesucristo nos amó tanto que dio la vida por nosotros en la cruz. Ahora, la iglesia de Esmirna tiene una correspondencia también con las cartas del apóstol Pablo. Así como hablábamos de que la iglesia de Éfeso tenía una correlación con la carta de Éfeso del apóstol Pablo, en este caso, la iglesia de Esmirna, vamos a ver que hay una correspondencia que ya habíamos visto entre las iglesias escritas en Apocalipsis y las iglesias a las que les escribe Pablo. En el caso de Esmirna, la correspondencia de la epístola que le corresponde con Pablo es la de Tesalonicenses. Y vamos a ver cómo Dios es tan sabio que hablando de una iglesia sufriente, hablando de una iglesia que experimentó gran persecución, le da una de las palabras y promesas más hermosas para la iglesia el día de hoy. Vamos a ver lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 a partir del versículo 13. Es una iglesia, la iglesia de Tesalonicenses, que también había experimentado gran persecución. Muchos de los cristianos de esta iglesia habían muerto como mártires. Muchos cristianos llegaban a la iglesia con tristeza en su corazón porque habían enterrado a un ser querido. La muerte era una realidad por la causa del evangelio. Y es cuando Dios, por el Espíritu Santo, usa a Pablo para hablarles estas palabras que hasta el día de hoy para nosotros siguen siendo relevantes. Dios le dice a esta iglesia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Enfatizo esta palabra porque cuando Dios usa esta palabra, o Pablo en las cartas a las iglesias usa esta palabra, está dando una implicación de que el cristiano, aunque muere físicamente, en realidad es como si solamente estuviera dormido. Aquí Pablo está hablando de la muerte física, pero él dice solo duermen, porque la esperanza de la resurrección es una realidad. Pero bueno, vamos a continuar. Repito el texto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo va a empezar a hacer énfasis en la relevancia de ser cristianos en medio de un mundo que está rodeado de la muerte. Y dice: oigan, no tengan tristeza por aquellos que están durmiendo, es decir, que están muertos físicamente. Para que no nos pongamos tristes, estoy parafraseándolo, como los que no tienen esta esperanza, ¿verdad?
Entonces, esto es muy importante porque hay gente que está muriendo sin esperanza. Y esa es la parte que tenemos que tener también en nuestro corazón, mis amados hermanos, como una verdadera carga. Dios está preparando el escenario para que tú ames a las personas y les hables de la esperanza que hay en Jesucristo. Ahora, continúa Pablo diciendo, porque si creemos, aquí viene la parte hermosa, lo que hace la diferencia entre las personas que no tienen esperanza y entre las personas que duermen solamente esperando la resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que ¿qué? Durmieron. Pero no dice durmieron solamente. Durmieron en Él. Es decir, Pablo nos está hablando de que el acto sobrenatural de confiar en la sangre de Jesucristo en la cruz, Dios que no está sujeto al tiempo, toma la sangre de Jesucristo en nuestro corazón y nuestra persona es llevada justa hasta el cielo en la mente de Dios. Pero físicamente estamos en Él, aquí en la tierra, pero espiritualmente estamos en Él, para que cuando durmamos, si el Señor tarda en venir, un día vendremos con Él si nos identificamos que Él murió y resucitó por nuestros pecados. O sea, vean la consistencia de la Biblia. El camino siempre es la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, dice Pablo, la base es creer en Jesucristo. La base es reconocer a Jesucristo como tu único suficiente Salvador. La base es reconocerte pecador. Jesucristo cargó con tus pecados en la cruz. La base es entender que Jesucristo día sobre la muerte. La base es que tú te identifiques con estas verdades para que tu alma esté guardada en las manos de Dios por la eternidad. Entonces dice Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No es un mito, no es una leyenda, no es un invento de religiones. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está hablando ahora de que esta esperanza sigue siendo vigente para los que estamos vivos. Y dice la Biblia que el Señor mismo, en el versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos no, los muertos en... Ve, cada palabra de la Biblia es importante. La resurrección para vida eterna no es para cualquier ser humano, es para los muertos en Cristo. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de grupo de normas, de credos, denominaciones, estoy hablando de una persona que se hizo hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, caminó entre nosotros, dio la vida en una cruz, y en esa cruz cargó con tus pecados y los míos, resucitó al tercer día, y ese Cristo, cuando tú lo aceptas, dice la Biblia, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hoy más que nunca necesitamos guardar nuestro corazón con esta promesa. Yo me imagino que hay dolor, me imagino que hay gente que está enterrando seres queridos. Es difícil, es algo. Pero déjame decirte que si tú confías en Jesucristo y compartes esta fe con tus seres queridos, la promesa de Dios es inalterable. Ellos resucitarán, solo los que están en Cristo. Y luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Qué interesante que Pablo anhelaba este tiempo.
Pablo quería ser de esta generación. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿qué? ¿Cada 8 días? ¿Cada mes? No, siempre con el Señor. Así que esta iglesia, la iglesia de Esmirna, que corresponde con Tesalónica, era una iglesia que necesitaba entender la relevancia de ser cristiano, porque ser cristiano es tener vida eterna, ser cristiano es no morir jamás. Y déjame decirte que la vida eterna comenzó desde que aceptaste a Jesucristo en tu corazón. No necesitamos morir o que Cristo venga para experimentar esa vida. También ese es otro error, pensar que aceptamos a Cristo y ahora esperamos que Cristo venga a ver cuándo, porque mientras estamos aquí es puro sufrimiento. No, no, mis hermanos, porque Cristo dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gracias a Dios, porque estamos haciendo énfasis en la relatividad de la vida física en comparación con la vida eterna. Pero también es importante que tú entiendas que hoy, con tu circunstancia, con tu dolor, con tu incertidumbre de las cosas, Dios está contigo y tienes vida eterna. Pero hay un día, no sabemos cuándo, que los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Por tanto, dice la Escritura, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y por eso, mis amados hermanos, en esta tarde estamos leyendo estas preciosas palabras para que sea solo Dios y la Biblia quien siembre en tu corazón esta esperanza, este gozo de ser cristiano. No importa qué está pasando, ya deja de escuchar tanta mala noticia. Más bien ponte a pensar cómo puedes tú ser un canal de esperanza y amor para aquellas personas que están sufriendo la pérdida de un ser querido o experimentando la terrible enfermedad que hoy nos acosa. Eso es lo que tenemos que hacer, porque en lo demás, todo lo demás, lo único que sabemos es que el Señor viene. ¿Cuándo? No lo sabemos. Creemos que estamos cada vez más cerca. Creemos que el Señor ya tiene todo un diseño para regresar. Pero la verdad es de que lo más importante es que guardemos nuestro corazón con la esperanza de que tenemos la vida eterna y que esta vida eterna debe de ser compartida. Para terminar, mis hermanos, Ismir, mirra, amargura, dolor, muerte y tristeza. La mirra. Sin embargo, mis hermanos, quiero que veamos el otro lado de la moneda. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, cargando con nuestros pecados, con el más grande dolor que pudiera experimentar un ser humano sobre sus hombros, le dieron a beber mirra mezclado con vino, que era una forma de drogar o dar o mitigar el dolor a los que estaban muriendo. Sin embargo, él la rechazó. No porque quisiera experimentar más dolor, sino para enseñarnos que en la agonía de la cruz tuvo todo valor. Mostrando que él estaba siendo el primero en pagar el precio, alto precio de amor por nosotros, para que nosotros los creyentes siguiéramos sus pisadas del dolor sin temor. Muchos cristianos han dado la vida por amor a su Señor. Familias enteras eran arrastradas fuera de su casa en los primeros siglos
y asesinados por no negar a su Señor. Hoy nosotros vivimos un tiempo de crisis, claro que sí. No lo quiero menospreciar, es cierto, pero en nada comparado con lo que los cristianos de esta iglesia vivieron. En nada, mis hermanos. Pero como ellos, hoy nosotros tenemos las mismas promesas de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, vivamos con esperanza, vivamos gozosos y optimistas por la vida eterna que Dios nos ha dado. Vida que podemos disfrutar en cada respiro. No, repito, no estoy hablando solo del día que seamos arrebatados o resucitemos. Estoy hablando de hoy en la tarde, en este momento que estás escuchando, disfrutar de esa preciosa vida que Dios te ha dado por la eternidad. Alimentemos nuestro corazón con esta promesa. La iglesia sufriente de Esmirna es un ejemplo de lo que es aprender a vivir la vida cristiana en medio del sufrimiento. Mucho que aprender. En la próxima transmisión hablaremos de cosas terribles que hizo el Imperio Romano o Satanás a través del Imperio Romano para atacar a esta iglesia y exprimir la fe de estos valientes cristianos como un ejemplo para nosotros. Así que les animo, mis amados hermanos, a tener un corazón animado. Si estás sufriendo, no sé, si ya estás siendo víctima de un ser querido con COVID, alguien que está en el hospital o alguien ya ha fallecido, yo te animo a que vayas a los pies de tu Salvador y entiendas que en Él, solo en Él, puedes tener gozo y esperanza. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, sabemos que tú has tenido el control de estos 2000 años de la historia. Y cuando vemos las páginas de la historia de la iglesia y observamos que muchas de ellas se han escrito con sangre, pues bueno, podríamos pensar, pues, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde has estado? Sin embargo, Padre, tú eres el que has dejado esto como un ejemplo porque tú fuiste el primero. Y es parte de lo que tú has decidido. Eso no quiere decir que busquemos el dolor, pero sí tenemos que aceptarlo cuando viene, entendiendo que tú fuiste el primero. Señor, permítenos mantener nuestro corazón firme en tu palabra. No sabemos, Señor, cuánto tiempo falta para reponer la vida cotidiana. No sabemos qué situaciones se van a presentar en adelante, pero lo que sí sabemos es que tú nos has dado vida y que tú quieres, Señor, que nos mantengamos firmes y fieles a ti. Gracias por la libertad que tenemos de poder transmitir tu palabra. Y pronto nos permitirás nuevamente reunirnos en un mismo espacio para adorar tu nombre. Padre, ayúdanos a poder ser un canal de gracia y amor para todas aquellas personas que están sufriendo en este momento. Ayúdanos a poder ser ese testimonio de esperanza que tú quieres que seamos. Te lo pedimos, Dios, en la sangre preciosa, en los méritos preciosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo. Creo que Dios es soberano. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis antes de que empezara esta terrible crisis y estamos llegando en un momento clave, creo yo, a un capítulo de la historia de la iglesia, del sufrimiento, en donde creo que lo que Dios está queriéndonos enseñar es que no deberíamos de quejarnos o de estar preocupados por situaciones que en verdad no se comparan con las que la iglesia ha vivido en otras generaciones, en otro tiempo o en otros lugares.
Mis hermanos, pues gracias a Dios hemos llegado ya al último día del mes de mayo. Estamos ya por comenzar la mitad del año, el mes de junio. Y pues bueno, mis hermanos, las autoridades nos están diciendo que empieza la nueva normalidad. Algunas cosas no me quedan todavía claras. Lo que sí sé es que el Señor tiene el control. Vamos a dar pauta estos 15 días para ver cómo se comporta esta pandemia, para ver qué van diciendo las autoridades. Y si el Señor nos da la gracia de que antes de este mes se pueda hacer una reunión sin riesgos, pues bueno, mi oración es y mi invitación es a que vayamos preparando nuestro corazón para la reapertura de nuestros cultos aquí en la iglesia, hermanos, ¿verdad? Creo que va a ser un tiempo importante para nuestro corazón. Creo que va a ser un tiempo de gratitud, un tiempo de unir nuestros corazones, un tiempo de empezar a ver cómo vamos a usar, como estamos viendo en la palabra, pues esta crisis para hacer bendición, ¿no? Entonces estemos orando, estemos en contacto también a través de la página, en la semana pues estemos orando, no dejemos de estar pensando en aquellas personas que necesitan orar, que diga oración y necesitan el Señor en sus corazones. Entonces mis hermanos, pues que Dios me los bendiga, doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida que nos da y la oportunidad que tenemos. Un abrazo a todos ahí en sus hogares, pasen una excelente tarde, hasta la próxima transmisión el próximo domingo. Bendiciones, mis hermanos.